Uncover all these hidden Jewish signs of life, in a way, that are in Europe. Ella empezó a venir bastante a menudo a Europa y empezó en sus frecuentes viajes a darse cuenta y a descubrir unos símbolos y cosas escondidas de la vida judía en Europa. I decided to move to Europe in 2014. I moved to Berlin. En el 2014 decidió venirse a vivir a Europa y se vino a vivir a Berlín. I wanted to feel connected to the past because I lost my identity when I left my community. Quería encontrar una conexión con el pasado, ya que ella sentía que había perdido un poco su identidad cuando ella se alejó de su comunidad de origen. And now I feel that the Jewish life in Europe is kind of having a renaissance. It's blooming again in a way that to me is more authentic than sometimes I think the Jewish life in America. Ella siente o tiene la percepción que la vida judía en Europa está sufriendo un movimiento de renacimiento o de florecimiento, y bajo su perspectiva es un renacimiento más auténtico y una manera de vida más auténtica incluso que ella percibe de la comunidad judía en Estados Unidos. Because in America, in a way, Jewish life, until recently, now with Trump we don't know, had very few obstacles, and somehow I connect being Jewish with tension and obstacles. Es cierto, en Estados Unidos la vida judía no tiene ningún obstáculo, está muy integrada en toda. Y ella mentalmente tiene una conexión entre que la vida judía, por naturaleza, tiene unos obstáculos y tiene como una dificultad, y esa es la que veo un poco más aquí en Europa. Of course I have this idea because of how I was raised, because I went to school, a religious school for girls, where I only learned about the history of Jewish persecution. Ella conecta eso mucho con la manera en que fue educada, ya que ella vino de una comunidad religiosa y fue un colegio solamente de chicas donde principalmente estudiaban la historia de los judíos y sus dificultades y su historia. Yes, we only focused on this, and we covered the entire history. So we would start with very early pogroms and expulsions. Of course, we covered the Spanish Inquisition very extensively because to my community it was like the first Holocaust. And they argue that the Holocaust is part of a pattern. And you can look in history and see it's repeating, and it will continue to repeat. En su comunidad, la manera en que le enseñaron historia era un poco viendo los hechos así que pasaron, se centraban en las primeras épocas, se dedicaron mucho tiempo a la Inquisición española, como era percibida en su comunidad como el primer holocausto, y ellos entendían que el holocausto es una cosa que se va repitiendo en la historia judía y que inevitablemente es como un ciclo que viene y aparece cada vez. So you grow up in this environment and you learn to associate being Jewish with suffering, with fleeing, with fear, with alienation. Vas creciendo en este ambiente y vas asociando el ser judío al sufrimiento, a la persecución, a la huida, a todas estas características. And then you leave. I decided to leave this community, and I watch how normal Reform, conservative Jews in America live with no fear and with no feeling of alienation. And I don't understand them or feel connected to them. But when I come to Europe, I feel for the first time connected to Jews that are different because they understand a bit of this struggle, this tension. Ella decidió dejar su comunidad en Estados Unidos y al enfrentarse a las comunidades judías en Estados Unidos, aunque no tenían miedo y vivían de una manera mucho más libre, no consiguió una conexión así emocional. Mientras que ella siente una conexión con las comunidades judías europeas, ya que han vivido un poquito su historia de esa manera de entender el judaísmo, con la persecución, con la represión. Aquí en Europa hemos tenido muchas más dificultades y siente esa conexión más cercana con la manera de vida del judaísmo aquí.
I talk a bit about Hasidism. El hasidismo. Es Hasidismo. Va a hablar del hasidismo ahora. I don't know how much people know about it, but actually when the movement began in the 1700s, it was a very powerful, mystical, revolutionary movement. Apareció en el siglo XVII y bueno, fue un movimiento que empezó de una manera muy poderosa, muy revolucionaria, muy mística y que se expandió rápidamente, tuvo mucho éxito muy rápido. Because in this time there was only Orthodoxy in the diaspora, and Orthodoxy says that your Jewish identity is through the letters of the Hebrew alphabet, through learning and studying the text. En este momento solamente existía la ortodoxia, y la ortodoxia entiende que el judaísmo se entiende a través de las letras y de la manera de entenderlo así, y entonces apareció el hasidismo. See, because to study the text you have to be able to afford to send your children to the Jewish schools, the cheder and the yeshiva. This costs money, and it means that your children cannot work and they cannot support the family. So slowly people became too poor. Para que los niños puedan educarse de esta manera, hay que enviarlos a escuelas, a yeshivas, que cuestan dinero y son muchas horas de dedicación, entonces cada vez las familias se estaban empobreciendo más. And when they were too poor to send their children to school, and the children grew up and have no connection to Hebrew or the text, they don't feel Jewish anymore. Entonces las familias estaban empobrecidas y entonces esos niños al crecer y al ir empobreciéndose no encontraban la conexión con ser judíos más. Why was that? Because if the only access point is through the text and you cannot read the text, then you have no connection to your Jewishness. Dice que la única conexión al judaísmo era a través del texto, y que si tú no tienes conexión con el texto, pues no podías sentirte judío, no te identificabas como tal. So there was a rabbi in this time in Russia, and he was named the Baal Shem Tov. Right? Había un rabino en Rusia que se llamaba Baal Shem Tov. Baal Shem Tov. In Hebrew, You said Marshall? No, in Russia. Russia. en Rusia. It means the man with a good name. It's Significa el hombre con el buen nombre. He was a very reflective man. He very often went for long meditative walks in the forest. Era un hombre muy reflexivo y a veces hacía grandes meditaciones en solitario en el bosque. And one day he came back from a walk and he said he had a revelation. He spoke with God. Volvió un día de uno de sus paseos por el bosque y dijo que había tenido una revelación de Dios. He says God said to him, Jewish people are losing their connection to me and to their culture and religion and heritage. Él informó que le había dicho Dios que los judíos estaban perdiendo la conexión con él, con Dios, y con su cultura y con su religión. So he says it's your job to change this, to create a new version of being Jewish and being connected to God that everyone can access, not just the wealthy. En teoría, bueno, Dios le dijo a este señor que su trabajo era crear esta nueva corriente, este nuevo movimiento, donde el judaísmo fuera accesible para todos, para cualquier judío, no solamente para los ricos, que como hemos dicho antes eran los que podían llevar a sus hijos a las escuelas para aprender y a través de ello llegar al judaísmo, sino que crear un nuevo movimiento que fuera accesible para todo el mundo. So he started a new movement. He named it Hasidismo, like Hebrew Chased, to do good, just to do good, or to be righteous. Empezó el movimiento hasídico o hasidismo, que la palabra hasídico significa hacer el bien o ser glorioso. Righteous es como glorioso o bueno, piadoso. And this movement says you don't need school, you don't need text, you don't need study, you don't even need to pray from the book. Este movimiento dice, tú no necesitas ir a la escuela, tú no necesitas los libros, tú no necesitas incluso rezar, tú no necesitas prácticamente nada de lo anterior. It says instead you just have to have God in your heart, and you should reflect this with your actions towards your neighbors. Este movimiento dice, tú solo tienes que tener a Dios en tu corazón y reflejarlo con tus acciones a tus vecinos, a tu entorno. This is like saying the Baal Shem Tov was the Martin Luther of Judaism. He was revolutionary.
Baal Shem Tov fue como el Martin Luther King de los... Martin Luther. Fue muy americanizada. Fue como Martin Luther de los judíos, reforma. Sí. Exacto. Sería muy bueno. First joke of the night. Yeah. He was a big threat at the time to the Orthodox rabbis. Él fue bueno, en aquel momento fue una gran amenaza para los rabinos ortodoxos del momento. Because he said, now, if you want to be Jewish, just come to my house on Shabbat and sit at my table and sing songs with me and dance and tell stories, and this means you are a good Jew. Lo que él decía era, bueno, lo que tenéis que hacer es venir a mi casa para Shabbat, cenáis en mi mesa, cantamos canciones, compartimos el tiempo y así todos somos judíos. That's all you needed to be a good Jew. Eso es todo lo que se necesitaba para ser un buen judío. And this is very radical, very threatening idea because nobody has power anymore. There's no hierarchy anymore. Eso fue una idea, un concepto súper radical, porque significa que no hay poder, no hay jerarquía más. Entonces están quitando todo el poder y la jerarquía de los estamentos anteriores. Y eso siempre es muy revolucionario y sobre todo muy amenazador para el establishment. So he was condemned all over Europe by the Orthodoxy, and the Orthodoxy tried to fight him, delegitimize him, stop him. Él fue condenado y bueno, rechazado por toda la comunidad ortodoxa, por toda Europa, y bueno, intentaron obviamente aplacarlo. The people who fought against him were called Misnagdim. There is a very old, long fight between Hasidim and Misnagdim. Misnagdim son la gente que iba en contra de él e intentó luchar y parar el movimiento que él estaba empezando a crear. So, because there was so much fight against him, this movement became even more popular. Claro, había tanta represión en contra de este nuevo movimiento y en contra de él, que el movimiento naturalmente se convirtió muy grande y muy potente, muy fuerte. It spread throughout all of Europe. Muy rápidamente se diseminó por toda Europa. And in each place, in each small village or town or city where a Hasidic movement began, the leader began to take on a kind of mystical reputation of being a miracle worker and a kind of royal honor and, how do you say this, aura. En cada pequeña ciudad donde llegaba el movimiento hasídico y se establecía, el rabino de este movimiento rápidamente tomaba un aire místico, una reputación así muy sublime, algo todo como muy mágico y muy trascendental, muy elevado, con mucho carisma y mucha aura, con una aura así muy especial. And as time passed and these rabbis grew old and died, their children also became rabbis, sometimes in new places to start new communities, and then their children. And what we saw was a formation of political dynasties. Lo que pasó es que cuando los primeros rabinos murieron, sus hijos se convirtieron en rabinos y así sus nietos en rabinos, y lo que pasó es que se fue creando una gran dinastía ya con connotaciones políticas, yes. Porque ya iba pasando de padres a hijos en modo dinastía. You have to see it that these rabbis, this network of rabbis were like an enormous network of royal families. Se convirtió en un grupo de rabinos, pero más que un grupo de rabinos era como un network, un grupo, parecía como una familia real. Their children would only marry the children of other rabbis. Sus hijos solo se casaban con hijos de otros rabinos. And about 150 years later, 150 years later, the Hasidic movement was all over Europe, and the leaders of this movement were worshipped like gods. They were the representative of God. Hace 150 años, cuando este movimiento ya estaba por toda Europa, los líderes de estos movimientos eran venerados casi como dioses. But there was a problem, because in this time, new movements were growing. Otra vez apareció un nuevo problema, porque en este punto de tiempo un nuevo movimiento empezó a salir.
the Enlightenment movement, which in German we say Aufklärung. Haskalah. Empezó el nuevo movimiento que es la iluminación o Haskalah. Ilustración. Aufklärung es la iluminación. Iluminación, sí, iluminación. Pero Are you talking about the Enlightenment of the 18th century Yes. in Europe? Esa es la La ilustración. ilustración. But this movement spread to the Jewish communities, and we called it the Haskalah because the Jewish people said, "Oh, we can free ourselves." And this was this also a powerful moment for Moses Mendelssohn and for this time when Jewish people thought, we can change what it means to be Jewish and so on. We can free ourselves from this very old diaspora mindset. Un poco se intercaló la ilustración en Europa con la ilustración judía y fueron así, yo creo que compaginándose las dos y salió este movimiento, este sentimiento del pueblo judío en el que también se podían liberar un poco del pasado, salir un poquito a la luz, encontrar su propia identidad y su nueva manera de entender. And coinciding with the popular Aufklärung, Enlightenment, was the Zionism, this concept that even Jewish people who were not necessarily religious, they thought we should have our own land. Al mismo tiempo que este movimiento de la Ilustración estaba tomando fuerza, empezó el movimiento del sionismo, donde judíos fueran o no fueran religiosos, empezaron a tener el sentimiento de que tenían o querían tener su propia tierra. Both of these movements come into very intense and direct conflict with the core concept of Hasidism. Estos dos movimientos, la Ilustración y el sionismo, entran en conflicto directo con los valores core, o sea, los valores centrales del hasidismo. The Hasidim believe that God will one day send a Messiah and build an eternal third temple. El hasidismo cree que Dios va a enviar a un Mesías y que va a construir un tercer templo. But only when they have earned it. Pero solo cuando sea merecido. The problem is they believe that the second temple was destroyed and that the Jews were sent into exile because of sin. El hasidismo cree que el segundo templo fue destruido y los judíos fueron enviados al exilio debido a sus pecados. The diaspora is a punishment for sin. La diáspora es un castigo para los pecados. And if they do not compensate sufficiently for the sins that they committed, they will never be deemed having earned or deserving of this third temple. Y si no compensan estos pecados que hicieron con buenos hechos, nunca serán merecedores de la llegada del Mesías y del tercer templo. To be more specific, there is in the Bible an oath that the Jewish people swore to God in which they say that they will never try to take back the land of Israel for their own, to liberate themselves from the diaspora, to take up weapons and fight for their cause, but to remain passive and wait for the Messiah. A ver, esta era la lo que dice es que hay en el texto, en los judíos hasídicos hacen un juramento, todos ellos hacen un juramento, donde específicamente se dice que ellos no van a luchar por un territorio, en particular que no van a tomar armas para defender ese territorio y que van a permanecer pacíficos en su camino. They're going to be peaceful in the way, right? No, they have to almost passively undergo persecution. They're not allowed to fight back. Exacto, no pueden defenderse y pasivamente tienen que aguantar la repercusión, todo lo que les caiga, de una manera pasiva. Hasta que llegue el Mesías. Hasta que, si no lo hacen, no llegará ni el Mesías ni el templo. So you can imagine, because of this oath, I rephrase. This oath, if you break it, it has a punishment. And the punishment is called, in our language, in Yiddish, the version of Hebrew, kores. It means to be permanently cut off. Este juramento que hacen como de pacifismo y de antiviolencia y aceptación de lo que les venga, tiene una palabra en Yiddish Kores. Que se llama kores. This is a punishment for trying to liberate yourself, for not waiting for God.
que significa un castigo para intentar tú autoliberarte a ti mismo antes de que venga Dios y te libere. To be permanently cut off means Sí, perdona, la palabra esta significa ser permanentemente separado, descastado, ¿no? Descastado. Aislado o it's like separado. this, like Cortado, bueno, sí. it's the cut that kills you when you slaughter an animal. And it means it's a spiritual cut. You have an artery that connects you, your soul, to God. And this cut never can be repaired. Tiene un significado simbólico porque en verdad podemos decir que eres apartado o echado, pero en verdad es cortado. Y este corte hay una arteria o una vena que te conecta con Dios. Y si tú haces este pecado, entonces esta vena se corta y tu conexión con Dios está Never again. Nunca más puedes volver a tener esa conexión. So it's the It's a big worst. sin, huh? It's the worst thing that can happen to the Jewish people, that they are cut off. Es el peor pecado que le puede pasar a un judío, que es cortar su vínculo con Dios. In this time that the movements of Enlightenment and Zionism were growing, the Hasidic movement started to become more radical, more fundamentalist, more extreme as a reaction, as a fear reaction that this would lead to the punishment of being cut off. Mientras, a medida que el movimiento de la Ilustración y del sionismo iba creciendo y se iba haciendo grande, más radical se iba volviendo el movimiento hasídico por el temor y el miedo a que los pecados de ellos hicieran cada vez más fácil que este corte con Dios pasase. Y entonces ellos intentan compensar los pecados. In the early 1900s, a young man, the son of a very famous rabbi in the town of Sighet, A principios del siglo XIX, en una ciudad que se llama Sighet, el hijo de un... ¿The son of the rabbi? a very famous rabbi, El hijo de un rabino muy famoso. he received his first posting as rabbi, first job, Él recibió su primera asignación de rabino, su primer sitio donde fue enviado como rabino, in the town of Satu Mare, which is in the border of Hungary and Romania. en la ciudad de Satu Mare, que es en la frontera entre Rumanía y Hungría. Because he came from a very illustrious family and had illustrious siblings, he understood at this young age that he needed to prove himself in his first posting to live up to the reputation of the family. Venía de una familia de un linaje muy importante, con hermanos muy importantes, entonces él tenía la presión de que tenía que hacer en su primer destino un trabajo a la altura de lo que su familia y su linaje esperaba de él. He became very well known in the wider region for using a new language to speak about the movements of Enlightenment and Zionism, a language that is much full of more condemnation, more hatred, and more warning than ever before. Este rabino se hizo muy famoso en la región, no solamente en su ciudad, porque encontró una nueva manera de referirse o de luchar en contra o de condenar al sionismo y a la ilustración con un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje mucho más radical, mucho más condenatorio y mucho más agresivo en contra de estos dos movimientos. It got to the point where he started to warn Jewish people in Europe that if they do not change their ways, a very, very big punishment will come, because God will always, before he cuts off, try to warn the people. Lo que él estaba advirtiendo a la gente es que estaban siendo convertidos a este peligro, estaban caminando hacia esta ruptura con Dios y hasta este momento, y además les avisó que antes de que Dios rompa con ellos les iba a advertir, y lo que él estaba es advirtiendo a la gente de que esto iba a pasar. So in a way, he saw all these punishments in the history of Jews as a kind of gift from God, a chance for Jewish people to change before they are cut off. Como él leía la historia, como él la veía, es que todos estos pecados de los judíos a lo largo de la historia era una manera que Dios les estaba recordando que la Biblia tenía que cambiar antes, como una oportunidad antes de que Dios decidiera cortar definitivamente con ellos. And he was, in the end, not wrong, so to speak, because shortly after he began to speak this way, the Nazis invaded Poland. No sé, casualidad de la vida o no,
justo cuando él estaba empezando a crear estos conceptos y todo esto, un poquito después el movimiento nazi comenzó y como Deborah dice, no estaba equivocado del todo. Hubo un gran castigo. Of course, the news of the Nazi invasion and how Jews were being treated reached the Jews in Satu Mare, and they were getting nervous because there are only so many borders in between. En aquel momento, cuando las noticias de lo que estaba pasando con los nazis llegaron al pueblo donde él era, en la frontera entre Rumanía y Hungría, tampoco había tantas fronteras que cruzar y la gente se empezó a poner muy nerviosa. So they went to their rabbi, their leader, and asked, perhaps we shall now, while we still can, go to Palestine because we have visas. Lo que la gente le dijo o quiso consultar con él es con lo que está pasando, a lo mejor ahora es el momento que podamos irnos o huir a Palestina, ya que todavía tenemos visas para ir, o visados. And his answer was, it's much better to stay here and risk something very terrible than to go to a country where the Zionists are trying to take over. Lo que él contestó fue, es mejor quedarse aquí y arriesgarnos para algo terrible que irnos a un país donde los sionistas están presentes o están tomando espacio. And he says, even more, as a gesture of your blind faith in me and in the representative of God, which is how Hasidic rabbis are seen, tear up your visas. Lo que les pidió es como un acto de fe o de Blind faith. con una fe ciega hacia él, y él representa a Dios en el hasidismo, les pidió que rompieran sus visados a Palestina, literalmente que rompieran los visados. He wanted, with this action, I think, to create a kind of gesture to God. See my people, they tear up. In a way, in his mind, he thought he can save Jewish people by showing God their faith. Verdaderamente lo que él quería enseñar a Dios o demostrar a Dios es que su gente era capaz de hacer este gesto hacia Dios y con esto demostrar este sacrificio y está como buscando una redención. However, it did not work because not long after the Nazis came to Satu Mare, and in this region the Jews were deported very quickly. Obviamente no salió bien porque los nazis llegaron rápidamente a la región de Satu Mare y los judíos fueron muy rápidamente deportados de esta región. Most of the Jewish people in this town did not survive. La mayor parte de los judíos de esta ciudad no sobrevivieron. However, something very interesting happened. The rabbi did not get deported. Pasó algo muy interesante, que es que el rabino no fue deportado. Even though the rabbis were always the first to get deported. Aunque normalmente los nazis siempre deportaban el primero al rabino. This rabbi went to a diplomat named Rudolf Kastner, who was a Zionist diplomat. Este rabino fue a un diplomático que se llamaba Rudolf Kastner, que era un sionista. Because Rudolf Kastner was at that time negotiating with Adolf Eichmann to buy Hungarian Jews for 50,000 gold pieces a head. Este diplomático estaba negociando con Adolf Eichmann, que este señor estaba negociando comprar a los judíos de Hungría por 50.000 piezas, 50.000 piezas de oro. Y con esto iba a comprar a todos los judíos de Hungría. Por cabeza, 50.000 piezas de oro por cabeza. Yes, per cabeza, because per Jewish head, yes. Por cabeza. Because at this time Hitler was running out of money for the war, so he was willing to make these negotiations. En este momento Hitler se estaba quedando sin dinero para la guerra y estaba dispuesto a recibir dinero a cambio de vender a judíos. So the rabbi said to Rudolf Kastner, "You have to save me too, because I will be the future leader of those few that managed to survive." Este rabino le pidió a Rudolf Kastner, tienes que salvarme porque yo seré el futuro líder de los que sobrevivan a esto. He says, after this is finished,
it will be the great punishment, the great warning from God. There will be one last chance to really create a Jewish community that is ideal in the eyes of God, and only I can do it. Él lo que le dijo es, después de que todo esto acabe, habrá un último castigo y yo soy el único capaz de liderar a los judíos en esta última oportunidad que nos va a dar Dios. So he was part of this special transport called Kastner's transport that was brought to Switzerland. Él formó parte de un transporte de personas que se llamó el transporte de Kastner, que llevó a personas hasta Suiza. Because this transport stayed one night in a special barrack in Bergen-Belsen, este transporte estuvo una noche en los barracones de Bergen-Belsen. Special barrack. Unos barracones especiales. He arrived in America after the war and said that he was a survivor of Bergen-Belsen. Él estuvo de paso hacia Suiza una noche en unos barracones especiales de Bergen-Belsen. Pero cuando él llegó a Estados Unidos, él dijo a todo el mundo que él era un superviviente de Bergen-Belsen. He did not say that he, the most radical anti-Zionist, was saved by a Zionist. Él no dijo que el más radical antisionista había sido salvado por los sionistas. He continued all of his radical ideas to a whole new level in America. Él continuó todas sus ideas radicales en América, ahí las llevó a un nivel todavía mucho más alto. He immediately began in 1946 to attract survivors that were coming into the States and say to them, I understand you, I have for you an explanation, I have an answer, I have a solution, a way of life for you. Desde 1946 él empezó a traer a supervivientes que llegaban a Estados Unidos y les decía, yo os entiendo, yo tengo una solución para vosotros, yo sé lo que necesitáis. He started to create a group of survivors, people who had lost everyone and everything, and who had no one and no understanding how to go on. And he says, I tell you everything, you don't have to think anymore. I will explain to you why it happened, and I will tell you how you can prevent it from happening again. Él empezó a traer a supervivientes que lo habían perdido todo, que estaban solos, que no sabían qué hacer, qué decir, y él les decía, no os tenéis que preocupar de nada, yo tengo la explicación de por qué ha pasado esto, tengo la explicación de qué hacer, yo tengo la explicación para vosotros de todos. Por tanto, les dio como una especie de algo a lo que agarrarse y de esperanza. He said, I warned for years, for decades, that this would happen, and exactly like I predicted, it happened, and now you finally have to listen to me and live the way I say you should live, otherwise it will be over. And he says, we begin a new ghetto. Lo que él les decía a esta gente es, yo ya avisé antes de que esto pasara, avisé concienzudamente y pasó. Si ahora no vivís de la manera que yo os digo y como yo os marco y siguiendo todos los preceptos que os voy a indicar, esto volverá a pasar y será la última vez que pase. So he creates this ghetto. Él afirmó que él iba a crear el nuevo gueto. ¿Vale? Y creó este nuevo gueto en Nueva York. A self-imposed ghetto. Un gueto autoimpuesto, no impuesto, sino autoimpuesto por la propia comunidad. And in this ghetto, he creates a new version of Judaism that is so extreme, every law interpreted to such an extreme level, and he calls this custom, this practice, Humra. Él creó dentro de este gueto una nueva manera de vivir el judaísmo, la ley practicada de una manera muy radical, de una manera la más extrema versión posible, y se llamaba Humra. For example, until then, the religious women, they had to cover their hair. Hasta entonces, las mujeres religiosas se tenían que cubrir la cabeza cuando se casaban. Sí. He says, it's not enough. We do it more extreme. We shave the hair. Él dijo, no es suficiente con que la mujer religiosa, cuando se casa, se cubra la cabeza, sino que tiene que afeitarse la cabeza. What's the logic? He wants to show God something. He says, look, God, we do so much more than you ask for you. Lo que está intentando decirle a Dios es, mira Dios, estamos haciendo mucho más de lo que nos pides que hagamos.
Therefore, please do the same for us. A cambio, y debido a esto, haz lo mismo. Haznos lo mismo a nosotros. It's a deal. What does he mean, do more for us? He means, hold back your anger. Es como un contrato entre Dios y ellos. En plan, nosotros hacemos mucho más de lo que nos pides, tú hazlo también. Y lo que le están pidiendo a Dios es, Dios, frena tu enfado, tu rabia, tu ira hacia nosotros, conténla. So in this community, God is like an angry monster and he needs to be appeased. En la comunidad hasídica, Dios es un monstruo colerizado y súper enfadado que necesita ser calmado constantemente con estos hechos y con estas acciones. And this is how I grew up. Y así es como ella creció. My grandparents were from the region of Hungary that is not too far from Satu Mare. Sus abuelos vienen de la región de Hungría, que no está lejos de Satu Mare, donde este rabino empezó sus andanzas. ¿Cómo se llama el rabino? ¿Cómo se llama el rabino? Joel Teitelbaum. Joel Teitelbaum. Es un German neighbor. Yes. And my grandparents, they suffered very much in the war, and when they came to America, especially my grandmother, they were very lost. Sus abuelos sufrieron mucho durante la guerra, mucho, y cuando llegaron a Norteamérica, especialmente su abuela, estaban muy perdidos, muy perdidos. For my grandfather particularly, the rabbi offered a kind of security with all these rules and structures. It made him feel safe, and it also made him feel less guilty for surviving. Su abuelo, todos estos preceptos del rabino, esta manera, le hacían sentir seguro, le daban estructura, le daban un sentimiento de qué hacer y le hacían sentir menos culpable por haber sobrevivido. My grandparents raised me because even though they had 11 children and all the children were arranged into marriages very young and had other children, my father and mother could not raise me because my father was mentally retarded. Okay. Sus abuelos tuvieron 11 hijos y estos hijos tuvieron más hijos, pero ella fue criada por sus abuelos ya que sus padres, su papá, tenía un retraso mental. And my mother, when she found out after the marriage, she left. Y cuando estos matrimonios fueron todos concertados, sí, y además a una edad muy joven, cuando su madre, después del matrimonio, se dio cuenta de que su padre tenía un retraso mental, su madre se fue. So instead, my grandparents raised me, and of course, you can imagine, I knew the word Auschwitz when I was 3 years old. Imaginaros, ella fue criada por sus abuelos, supervivientes, por lo tanto, ella sabía lo que significaba la palabra Auschwitz con la edad de 3 años. In my community, every year on a specific day in November, we celebrated the day that the rabbi was saved from Bergen-Belsen. En su comunidad, un día de noviembre, se celebraba incluso el día que el rabino fue salvado de Bergen-Belsen. We didn't know the details, we just knew it was a miracle. No sabían detalles, simplemente lo celebraban como si fuera un milagro. Everyone around me said to me that Jewish people are hated all over the world, that they will always be hated because God made non-Jewish people in such a way that they have to hate Jews, they have no choice, it's in their nature. Lo que ella le enseñaron de pequeña es que los judíos eran odiados por todo el mundo y siempre van a ser odiados por todo el mundo, y que los no judíos estaban hechos de tal manera de que tenían que odiar a los judíos porque sí, era como estaban divinamente hechos así para odiar a los judíos. None of us ever wanted to try to leave this invisible barrier because we learned to be very afraid of people who are not like us. Aunque no habían murallas físicas en su barrio de Brooklyn, ellos tenían un miedo terrorífico a salir fuera de lo que eran los bordes del barrio, porque tenían esa sensación de que todo el mundo los odiaba fuera de él. But I was very
a lonely, bored child, very curious about things that I was not supposed to know. Ella de niña era una niña muy curiosa, muy aburrida y muy solitaria, pero con mucha curiosidad en cosas que no se suponía que tenía que tener esa curiosidad. And since I learned quickly I should not ask questions because there is punishment, Y de muy pequeñita ya le enseñaron y ella aprendió que no tenía que hacer preguntas, porque según qué preguntas hacía venían asociadas a un castigo. I decided to search out the answers myself secretly. Entonces ella decidió que iba a buscar las respuestas a sus preguntas de manera secreta. As soon as I was old enough, I would take the bus to other parts of Brooklyn, and I would go into libraries where no one can see me and read books. Desde una edad muy temprana ya cogía un autobús fuera de Brooklyn y entonces cogía el autobús y se iba a bibliotecas, a bibliotecas donde nadie la conocía y nadie la veía, entonces buscaba las respuestas ella misma. And Hola, no oímos. Tenéis el micro Ya lo hemos abierto, ¿nos oís ahora? No, es que la de Miguel Persona. Ah, perfecto. Ha habido Ha habido una confusión. Ok, Ahora. ya. it's okay? Sí, no, es ok. ¿Nos oís ya él? ¿Nos oís bien? ¿Sí o no? Ah, perfecto, ya está, ok. Estamos diciendo que ella cogía el autobús, you were getting the bus and going to the libraries to get your own answers, para encontrar las respuestas a sus propias preguntas. And from reading the books in secret throughout my childhood and adolescence, I developed a lot of ideas that didn't fit in with the ideas in my community. En todos esos años en los que ella iba buscando las respuestas en las bibliotecas fuera de su comunidad, en toda su niñez y su adolescencia, empezaba a tener un montón de conocimientos y de ideas que no encajaban para nada en las ideas y en las formas que tomaba su comunidad. So what happened was I developed two personalities, one on the outside to fit in and look like I'm like everyone else, and one private one on the inside. Lo que pasó es que ella empezó a desarrollar dos personalidades, una externa en la que ella encajaba perfectamente en su comunidad y en su sociedad, y una interna que es donde ella estaba desarrollando más pues, su personalidad propia. And as I got older, the tension between the two personalities got more and more difficult. Y mientras más crecía y más se iba haciendo adulta, esas dos personalidades cada vez estaban más en conflicto y tenían más tensión y bueno, estaban totalmente contrapuestas. But I still had a lot of hope that I can find a compromise, that I can manage my life in the community. And I was also hopeful that I will get married and have more freedom when I'm married. Ella siempre tuvo la esperanza de que ella podía buscar una fórmula en la que estas dos personalidades pudieran coexistir, que ella podía mantener la vida en la comunidad y seguir viviendo normal y por dentro su propia personalidad. Y también tenía la esperanza de que se casaría y que cuando se casase ganaría libertad, sería mucho más libre. So when I was 17 and my family arranged my marriage, I was actually optimistic. Cuando con 17 años su familia le arregló o le concertó el matrimonio, ella de hecho estaba muy optimista porque tenía esas esperanzas de libertad. But after I got engaged, I had to go to special lessons for brides. Cuando se prometió, tuvo que ir a unas lecciones especiales para novias, como un curso prematrimonial para mujeres. And there I learned all the extremely strict interpretations of the laws of marriage and marital purity in this community. Ahí aprendió las súper estrictas reglas maritales y matrimoniales de esta comunidad. For me, this was very, very difficult to process and to accept, especially the idea that a woman becomes unpure if she is menstruating, and that she is not allowed to be touched during this time, and then all of a sudden she has to go to a bath, become pure, and then she is holy. Especialmente de estas ideas o de estos conceptos maritales o privados, le llamó mucho la atención el concepto de impuridad femenina. Cuando la mujer menstrua es totalmente impura, no se la puede tocar, no se la puede hacer, no se puede hacer nada, hasta que no va a un baño, se purifica y vuelve entonces a la normalidad. Ese concepto a ella le chocaba mucho.
But even more than that was this very basic contradiction between the fact that when I was growing up, the female body was so evil and had to be covered and suppressed all the time. And suddenly they said to me, oh, by the way, it's evil, but it's also holy. I know, hard to understand, but bear with me. So half the time it's very evil, and the other half the time you get pregnant, so it's holy. Lo que a ella le chocaba mucho y le creaba mucha confusión era que durante toda su educación y su vida le habían dicho que el cuerpo de la mujer era como diabólico, malo, o malo, y entonces había que cubrirlo y taparlo y todo esto. Y ahora le están diciendo, bueno, la mitad del tiempo el cuerpo de la mujer es malo, diabólico, impuro y todo, pero ahora resulta que la otra mitad es sagrado. Porque cuando te quedas embarazada y tienes hijos, en ese momento eres sagrado. Entonces pasas de diablo a sagrado o de sagrado a malo en el mismo momento. I cannot accept this logic, but I think everybody else seems to do it and they manage, so maybe I will get used to it. Ella decía, yo no puedo aceptar esta lógica, esta dualidad, y parece que todo el mundo a mi alrededor lo acepta y lo maneja. Bueno, pues me acostumbraré y lo aceptaré yo también. But I did not get used to it. Pero no se acostumbró a ello. I got married and it was clear from the beginning that my body and my mind was not ready for what they were asking of me. Ella se casó y al casarse se dio cuenta de que su cuerpo y su mente no estaba preparada para lo que le estaban pidiendo a ella, lo que se esperaba de ella. I became very depressed. Y entró en depresión, cogió una depresión. But I got pregnant. Quedó embarazada. And during the entire pregnancy, I was very depressed as well. Durante el embarazo, su depresión se agudizó bastante. I was feeling very hopeless that I'm very young and already I bring another person into the world who will suffer like I suffer. La idea que ella tenía es soy muy joven, estoy embarazada, voy a traer una vida a este mundo que va a sufrir exactamente lo mismo que yo he sufrido toda mi vida. For this I feel guilty. Y entonces le empezó un sentimiento de culpa. So I decided on the day that he was born, my son, ella decidió el día que su hijo nació. I looked at his face and I decided I will leave. Miró a su hijo a la cara y en ese momento decidió que se iba a ir. But of course, practically speaking, in that moment it was not possible. Pero bueno, realísticamente en ese momento no era posible irse, pero lo decidió mentalmente. Because I do not have education, I do not have high school diploma, I do not have my own bank account, I cannot do anything on my own, I have never done anything adult. Ella en ese momento no tenía educación de instituto, ni siquiera secundaria, ni instituto, no tenía ningún diploma, ningún tipo de título, no tenía una cuenta bancaria, jamás había hecho nada que representase una acción adulta o una vida adulta hasta ese momento. So instead I developed a long-term plan. Entonces empezó a desarrollar un plan a largo plazo. I began by enrolling in university, in college secretly. Se matriculó a la universidad de manera secreta. I was accepted without a diploma. La aceptaron a la universidad sin estudios previos, sin calificación previa. And I start first in the beginning to go once a week, then twice a week. Empezó a ir en secreto una vez a la semana, después 2 veces a la semana. And I'm making friends and I'm learning new things. And empezó a hacer amigos, empezó a aprender nuevas cosas. And soon my hair is longer and I take off my wig when I'm there. Empezó a dejarse crecer el pelo y cuando estaba en presencia de los demás se quitaba la peluca. Then I put on my first pair of jeans in the car. Se puso el primer par de tejanos, de vaqueros en el coche por primera vez. I drank my first beer, smoked my first cigarette. Bebió su primera cerveza, fumó su primer cigarrillo. And I realized I don't want to stay. I cannot wait any longer, even though I don't know how. Y decidió que no podía quedarse más allí, que no quería esperar más, aunque no supiera ni cómo, ni qué iba a hacer, ni cómo lo iba a hacer, ni nada. It followed for a year or so in which I was living a double life, always lying, always hiding,
really desperate and thinking I will never manage. But meanwhile, I am consulting lawyers and trying to make plans. Durante un año vivió esta doble vida, todo el tiempo pues mintiendo, escondiéndose, intentando que no se notara y construyendo esa manera de salir, hablando con abogados, ya buscándose una manera para salir de donde estaba. The lawyers had very frightening advice for me. They said no woman had ever been able to leave this community and keep her child, therefore it would also be impossible. Los abogados le dieron muy malas esperanzas, le dijeron que ninguna mujer había sido capaz de abandonar esta comunidad y llevarse a su hijo con ella. They said the reason for this is because the community is very powerful, they have a lot of political influence because they vote in big groups, and they can hire expensive lawyers and fight for many years, and they tend to hide the child during this time. Lo que le dijeron es que la comunidad obviamente es muy poderosa, tiene mucha influencia política, de todo votan en bloque, y que ellos como comunidad iban a reclutar a los mejores abogados, a los más caros, y que iban a plantar cara de manera legal fuerte, y que además en todo ese proceso que podía durar años iban a esconder al niño, podían retener al niño de ella. But my lawyer said to me, in addition to giving me basic legal advice, there is one thing that this community is afraid of. Su abogado de ella le dijo, bueno, mientras le iba dando consejo legal normal, le dijo, bueno, hay una cosa que esta comunidad tiene mucho miedo. Publicity. Publicidad. So she said to me, find a way to become a public person. Entonces su abogada le dijo, encuentra la manera de hacerte una persona pública, notoria. In this time, because at Sarah Lawrence in my college I was already writing a blog, an agent had written to me and said, do you want to publish a book? Entonces en este momento ella escribía un blog en su universidad y entonces un agente literario le dijo, oye, ¿te gustaría escribir un libro sobre tu blog, sobre tu vida, sobre esto? So I decided to write a book about my life in order to keep custody of my child. Entonces lo que ella decidió es escribir un libro sobre su vida para poder quedarse con la custodia de su hijo. Still, I fought with the community for 3 years. Aún así, luchó y peleó legalmente con la comunidad durante 3 años. At the very end, they made many threats, and I said through my lawyer to them, I have an appointment to be on The View. It was a national talk show. Okay. Constantemente le iban haciendo amenazas a ella y hubo un momento que ella les dijo, bueno, tengo una invitación para ir a un programa que se llama The View, que es un talk show, es un programa de entretenimiento de televisión. Con Barbara Walters. Con Barbara Walters. 12 million. Sí, con Barbara Walters es una presentadora muy famosa de Estados Unidos que tiene 12 millones de espectadores el programa. Y ella está invitada para ir. I have an appointment, and if you don't sign the papers that we fight over for the last 3 years, I will say to all of America what is happening. Entonces ella lo que les dijo es, si no firmáis los papeles de custodia de mi hijo, voy al programa y me voy a decir a toda América lo que pasa aquí. 10 minutes before this appointment, I had the signature on the papers. 10 minutos antes de empezar el programa le mandaron la firma con la custodia de su hijo. And that's kind of how the story ends, because that's when I got my freedom, and then I started my journey to find the person I will become, the person I will be. And now my son will be 11, and he's very happy, and he feels completely normal. And for me, it's difficult to grasp that I managed to come so far, because when he was born, I was really afraid. Lo que ella dice ahora es que a partir de ese momento empezó su vida, su libertad, a crearse su nueva identidad, a vivir de la manera en que ella se definió y se está definiendo ahora, que su hijo ahora tiene 11 años, que está muy feliz, que es un niño muy pleno y que ella a veces todavía le cuesta trabajo creer y darse cuenta y entender de cómo ella ha podido hacer esta transición, porque en el momento en que él nació ella tenía mucho miedo, había todo de dificultades y todavía casi no se cree cómo lo ha conseguido. So I feel like that's a miracle. Yes, it's a miracle. Lo que digo es que eso es un milagro. And if we have some questions, we can take some. Ahora ella está abierta a que le hagáis preguntas. I have a question.
Yes. Yeah, but because I talk so much, I get to get the first. What happened in Barbara Workshop's program? What is Exactly, it? that's Did you finally tell the whole story of the television? Well, because they, O sea, lo que hemos preguntado es, la primera pregunta es, bueno, ¿qué pasó en el programa de televisión con Barbara Walters? ¿Qué es lo que dijo? Ya que le firmaron los papeles, ¿qué es lo que ella acabó diciendo en el programa? because 10 minutes before the appointment I got the signature, the deal was that I keep the storytelling to a minimum. So I went on the show and I spoke about my book and about the community where I grew up and about my story, but I did not mention that I'm fighting because I got the signature. Lo que hizo, como recibió la firma 10 minutos antes de salir en televisión, lo que hizo es dejar la historia al mínimo, habló del libro, habló de la vida en comunidad, habló de así, pero no sacó a la luz que estaba peleando con la comunidad, que estaba como en guerra con ellos, y eso lo dejó sin explicar. ¿Tuvo apoyos dentro de la comunidad, su familia más inmediata, algún tipo de apoyo? ¿O se cerraron todos en bloque y después tuvo represalias posteriormente? Two questions. Did you have any support? ¿Habéis escuchado a Jai? ¿Sí? Vale. Did you have any support within the community, like family, friends, or anything? Or no? Ninguna. Nada? Nothing? Nada? In college, of course. No, in your community. Not in my community. Nothing? And then the second question is, like, did you get fired back by the community? Did they revenge and try to do The everything? book was published. I got a lot of death threats and a lot of psychological stalking, and of course it was very unpleasant. I had to move. I moved north into the mountains, and I did not put my name on the mailbox, and no one knew my address. Cuando empezó con esto, tuvo amenazas de muerte de dentro de la comunidad, tuvo mucha presión y como móvil psicológico, se tuvo que ir de vivir allí, se fue a vivir a las montañas, incluso no ponía su nombre en el correo, ni en los buzones, ni nada. Meanwhile, there are many people who have left because in the last 7 years, with the advent of smartphones, people can Google things and get answers to their questions, and it's easier and harder to control. And now there are more people who leave, but many people believe they committed suicide. Lo que pasa ahora, desde que ella lo hizo, mucha gente ha abandonado la comunidad, sobre todo gracias a esto, porque muchos jóvenes pueden googlear. Ella tenía que irse a la biblioteca, pero ahora lo pueden utilizar desde el teléfono. Pero dice que muchas de las jóvenes que abandonan la comunidad acaban cometiendo suicidio. Because they are on the receiving end of so much bullying and stalking and threats, at the same time that they feel lost and afraid and insecure and lonely in this new world, and they say, those people are right. I will never be happy. I will never be accepted. I will never be worth anything. And they give up. Es como un cóctel mortal, porque tienen a la comunidad que les está presionando, les hace móvil, les amenaza, bueno, los tienen fritos, y por otro lado son gente que muy insegura, sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de recursos ni psicológicos ni de vida, y entonces al final acaban diciendo, bueno, es verdad, tienen razón, yo nunca voy a ser feliz, yo nunca voy a conseguirlo, mi vida no tiene sentido, y se acaban suicidando. That's exactly what the community wants, because the community needs to be able to tell the children, see, that's what happens when you leave. Y que eso es perfecto para la comunidad, porque son el ejemplo que ellos les dicen a los pequeños, mira, si te vas, te acabará pasando esto. Así que de hecho eso les retroalimenta. They consider it a success when someone who leaves commits suicide, and they try to convince me to do the same thing. Ellos consideran un éxito cuando alguien que abandona la comunidad se suicida, y de hecho intentaron convencerla a ella de que hiciera lo mismo. I am still a very big threat to this community because I am an example that you can leave and you can be okay. Ella sigue siendo una gran amenaza para esta comunidad porque es un ejemplo de que puedes sobrevivir y estar bien abandonando la comunidad. That's very dangerous. Es muy peligroso para ellos esto. Because the people in the community will look and think, it's possible, and they don't want that. Desde dentro alguien puede mirarla a ella y decir, mira, es posible salir y estar bien, y entonces eso... Because what are they afraid of? That they will lose the control completely. El miedo que tienen es la pérdida del control completo de sus miembros. Any other questions? El padre no intenta ver a su hijo. How does the father of your child try to see your son? Very good question, very interesting answer.
the father of my child decided 4 years after I left the community to leave as well. El padre de su hijo, o sea, su exmarido y padre de su hijo, decidió 4 años más tarde de que ella abandonó la comunidad, también abandonar la comunidad. For different reasons, personal reasons. Por otras razones distintas, razones personales suyas. But he is now completely not religious and remarried and has another child and lives a very secular life. Él se ha vuelto a casar, tiene otro hijo, totalmente no religioso, vive una vida muy secular, muy tranquilo. And my son visits him twice a year for his school vacations. Y su hijo visita a su padre 2 veces al año cuando tiene vacaciones escolares. And it's not very difficult because the lifestyles are similar. Y no es nada difícil porque las 2 vidas son parecidas, los 2 viven fuera y con vida. That's very lucky. Yes, not difficult to understand if you think about it. Bueno, le he dicho yo que bueno, que es afortunada que su ex marido, el padre de su hijo, está así, y me dice ella que sí, pero que tampoco es muy difícil de comprender, que es como bastante lógico. Gigi, me voy a colar. Le voy a preguntar si cuando estaba casada con él, si lo compartió con él en algún momento, o si when you were married to him, did you ever talk to him about that? Did you guys share that thing? Because if he obviously left, he had something inside as well. We talked about our lives. He told me that his childhood was very difficult, that his father was very strict, that in his school he suffered a lot of physical abuse and discipline. And of course I got the sense that he was unhappy, but at the same time he never conceived of the idea that things can be different. I think after I left and I was outside in the other world for 4 years, he realized, oh, it's possible and she's doing it, and well, maybe I should too. And many other people in my neighborhood who were my neighbors did the same thing after. Lo que ellos, yo le he preguntado si hablaba antes, entonces ella me dice que no, que específicamente de eso no. Lo que su marido le compartió con ella es que tenía un padre muy estricto, que había tenido una infancia muy difícil, con castigos físicos y psicológicos en el colegio, muy infeliz. Ellos 2 tenían la sensación del uno con el otro de que los 2 eran infelices, pero nunca se les ocurrió hablar del tema del abandono de la comunidad. Pero ella cree que cuando ella se fue, y después de 4 años de que se fue, él debió pensar, pues mira, no le ha pasado nada, ha sobrevivido, pues yo también. Entonces él se animó entonces a hacerlo después de ella. He's happy. Y él es feliz ahora. And Él es muy feliz. me? Yes. Very, yeah, that we can tell. I mean, very. Did you remarry or did you build I a have a partner, boyfriend, that Vanessa met. Very nice. Le he preguntado si ha rehecho su vida con una pareja y me ha dicho que sí, que tiene una pareja, que sus amigos lo conocen, que es un chico estupendo. ¿Es German? It's German. Un alemán. From the Palatinate region, do you know how to say it? It's in the border of Alsace. It's de Alsace, yes. Is he Jewish? No, but he looks Jewish. No es judío, pero parece. But he's a very good man. Es un hombre muy bueno. And I have him, and I have my son, and I have a little dog. His name is Paco. Ella tiene su pareja, tiene a su hijo, tiene un pequeño perro que se llama Paco. Which is a big deal because in my community they have a very big fear of dogs, because dogs in Europe were used for the pogroms and for the Holocaust, so there was fear of them. Para ella tener a Paco, que es el perro, es un gran qué, porque en su comunidad hasídica los perros no están nada aceptados, porque como se utilizaban en el nazismo, no son aceptados. Entonces ella tener a Paco, pues está muy contenta de tener un perro. So where did you study when you were in the... I majored. Yes. Y a él, Sonia ha preguntado qué estudiaba ella. En la universidad. What did you study? The main focus for me was creative writing and literature, but I also studied political philosophy and translation theory. Ella estudió como escritura y política y teoría política y demás. In the Hasidic school we studied the women, Jewish history, the Jewish laws for the women, the laws of modesty for women, how to cook, how to sew, how to
be a good housewife, We have to do them again one by and one. prayer. Sonia está preguntando que en la escuela hasídica que estudiaba cuando era hasídico. Entonces ha dicho historia judía, historia judía, historia de la mujer, de la ley judía, Laws applying to la ley aplicada a la mujer, las leyes de la modestia, something called Musa, which means like a sermon about sin. Bueno, una cosa que se llama Musa, que es como el concepto del pecado. And how to do practical housewife jobs like sewing and cooking. Y lo más importante, como es una buena ama de casa, pues cocinar, coser, limpiar, todo eso. Fantástico. Un chollo, ¿eh? Bueno. Y no peinarse. Y no peinarse. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo. ¿Quién? A ver. ¿Ve? De Berjanca. ¿Mis compatriotas de Cádiz? Sí. Pero gracias, Débora, de verdad que ha sido impresionante. Una pregunta que me estoy planteando es, ¿sabes si hay alguna organización o algo que esté dispuesto a ayudar a personas que sin duda lo deben pasar fatal en un momento que quieran dar un paso como el tuyo? ¿Has pensado alguna vez en dar un paso más hacia adelante de crear algo de apoyo, de estructura a gente que quiera hacer lo que tú? First, they thank you. I never understood. And then it's like a one question followed by another. First of all, they were asking if there's any organization that helps people in your situation to transition from the community to the outside world, and connected to that, they were asking if you ever consider yourself to creating kind of like an organization or initiative to help the people that wants to get out, to be able to get out. In Israel, for example, where this problem is much bigger, there is already a long time many organizations that help. En Israel, que este problema obviamente está multiplicado y está cerrado, hay muchas organizaciones que ayudan a la gente a salir. In New York, there is an organization. It's relatively new and small and a little bit overwhelmed. En Nueva York hay una organización, pero es bastante nueva, es chiquitita y ya están sobrepasados. But it's beginning. Pero está empezando. And yes, especially when I was living there, I tried to collaborate with many different organizations to help individual people. So if I got a mail, an email or a letter or a phone call from someone who needed help, I says, okay, I can send you to this lawyer or to this person who can give you a home or a job. I try always to help individuals. Cuando vivía en Nueva York, ella intentaba involucrarse muchísimo en diferentes aspectos, y cuando ella recibía un email o una llamada de alguien que le preguntaba algo, ella les asesoraba y les decía, mira, pues te voy a conectar con este abogado, te voy a mandar a esta organización, esta persona te puede encontrar un apartamento, esta persona te puede dar un trabajo, así. But for me personally, at that time, to start an organization was very difficult because I was getting so many abuse and threats, and felt also in my own life so insecure that I was not strong enough or had enough support to start an organization. En aquel momento, para ella, todavía estaba como saliendo, todavía estaba un poco débil y todavía tenía muchísimas amenazas, mucha presión, como que no se veía todavía con la fortaleza como para crear una organización en aquel momento allí. But of course it's on my mind for the future. Pero obviamente lo tiene en la mente para el futuro. A ver si hay más, si no, tiene 2 libros publicados, entiendo que primero Unorthodox, después Exodus. ¿Sí? Yes, there are 2 books. At the moment, because I live in Berlin, I'm actually publishing my next work first in German. Unorthodox is being translated now into Italian, Polish, Spanish and French, but it takes time until it's published. Ella ha escrito de momento 2 libros y está a punto de publicar el tercero. El primero es Unorthodox y el segundo es Exodus. Su tercer libro lo va a publicar, como vive en Alemania, lo va a publicar primero en alemán. Después Unorthodox está siendo traducido a español, italiano y a más idiomas, pero bueno, eso tarda tiempo.
Exodus will not be translated because I had a conflict with my publisher about what I wanted to write and what they wanted me to write. Therefore, it's not the book I wanted to publish. Okay, Exodus no va a ser traducido a más idiomas porque ella tuvo un conflicto entre lo que ella quería escribir y lo que el publishing, la editorial quería que escribieran, y al final no es el libro exactamente que ella hubiera querido escribir 100%. The original manuscript for Exodus, combined with some new chapters, will be published now in German and in 2 years in other European languages. El manuscrito original de Exodus más unos nuevos capítulos serán publicados en el próximo futuro en alemán y en un par de años en otros idiomas europeos. Wait to read enough. All of you. It's a really interesting window into a new world. I hope to have more opportunities to come visit and meet some of you in person one day. I would encourage anyone who has more questions or would like to be in touch to find me on Facebook or anywhere on social media, because I would love to have more contact. Ella agradece muchísimo la oportunidad de estar aquí, de tener esta ventana hacia nuestra comunidad y hacia vuestras comunidades, y anima a todo el mundo a que la busquéis por Facebook. Es bastante activa online, y que cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario, por favor la conectéis y se lo hagáis por los canales modernos de hoy día. Trasládale nuestro agradecimiento porque haya venido aquí con la comunidad. And I understand Spanish, okay. Dice que entiende un poquito de español, así que si es escrito... Es la mejor conferencia que he escuchado en más de un año. Que es la mejor conferencia que he escuchado en más de un año. Sonia is the best conference she heard in more than a year. Y el nombre in the name of the community of Fetch Shalom, we want to thank you, really thank you, it has been wonderful. Dile a Débora que estaremos encantados que cuando salga el libro Unorthodox publicado en español, de volverle a invitar otra vez, de que venga a visitar a sus amigos y a nosotros, que también somos ya sus amigos, y hablar sobre el libro. When Unorthodox is published in Spanish, we already invited you to do the presentation here, to visit your friends, and to visit us, that we are your friends now, we do it. From now on. We do it. So you can visit all of us and make the presentation of your book in our community. And by then my Spanish will be better. Sí. And now we have a little gift for you as you wish. Yeah. And it was fantastic. No, pero habla. I wanted to say something much more as a comment than a question. Lo voy a hacer en español. Leí tu libro hace 2 años atrás, más o menos, como un regalo de una prima de Montreal. ¿Understand? Yes. Porque ella estaba preocupada, porque yo estaba muy vinculado a las comunidades judías y tenía miedo que yo hiciera el camino de vuelta. Exacto. Pero básicamente porque en Montreal, en Rougemont, no sé si lo digo muy bien en francés, muchas familias, muchos hijos de familias que eran seculares se habían acercado a las comunidades judías hasídicas, no necesariamente Satmar, pero estaba preocupada porque había como un movimiento extraño del laicismo al hasidismo. ¿Qué crees tú acerca de eso? ¿Es correcto o es más bien una percepción de ella? Do you understand the question? Yes, I mean, we are absolutely living in a time where fundamentalism has more attraction than ever. Absolutely, you see a movement of people going in and a movement of people going out. It's two-way street. You have people who feel that life with structure is easier, safer, less mental work required, and they are attracted to it. And at the same time, you have people who are born within it, who have no choice and want freedom of choice. The big thing is when you become Hasidic, you can always look back at your decision and say, I decided. Yes. But if you are born Hasidic, you can never say, I am there of my free will. There is no free will. This is the big problem. But it's no problem. You want to try it out? Become Satmar for 10 years. See how it is. Then you can always go. You will not be imprisoned. Ella dice que verdaderamente sí, hay como un flujo bidireccional. Ahora los radicalismos están muy de moda, la gente que le gusta la vida más sencilla, más simple, que te digan lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y todo. Hamza, can I say one more thing? Yes. One more thing. Quiere decir una cosa más. I'm Ashkenazi, but what does this really mean? Because
in my community, we consider ourselves Ashkenazim, but we daven, we pray, Nisur Sfarad. Our prayer books, our Sidurim, are Sfarad. Ella es askenazí de nacimiento, pero me lo ha contado antes de la región donde ella viene. Su sidur y sus plegarias son sefardíes. Ella se crió sefardí. Our main book of laws is Shulchan Aruch by Yosef Karo. Su libro es. And when my son was born, on the night before his bris, we hang this on each wall and stay awake all night to protect him. This is not an Ashkenazi symbol. No, so in my community is actually stemming, coming from the group of Jews that left Spain, went up through France, into Germany and to Eastern Europe. We are not real Ashkenazim, we are not real Sfardim, we are a mixture. Ella está contando que en su comunidad, bueno, cuando su hijo nació, colgaron la Hamza en cada una de las... In every room, right? You said? In every wall. En cada pared, para protegerlo. Entonces ella está contando que de donde ella es, los judíos salieron de España y atravesaron Europa y fueron hasta el este de Europa. Entonces ella no es ni askenazí ni sefardí, es una mezcla de los dos, porque tiene de las dos partes. Thanks so much. It's really beautiful. Thank you. Bueno, we see us again. Vale. Gracias.